En el día de hoy, Día Mundial del Donante de Sangre, de la donación de sangre, la sangre en un tejido forma parte del mismo cuerpo. ¿Cuántos litros tiene cada ser humano? La donación, que es un acto de bondad y de solidaridad con la gente que lo necesita, no solamente cuando hay un accidente de tránsito, una catástrofe mundial o nacional, sino una rutina que debe ser parte de nuestra vida misma para estar cerca de la gente que la necesita. En el día de hoy tenemos a la doctora hematóloga, doctora Diana Ramírez, con quien vamos a hablar de los detalles de eso y de cómo se hace la donación, las características y quiénes pueden hacerlo. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias por recibirme. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la sangre, aparte de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas? ¿Qué otras cosas hay ahí que es de importancia para la misma vida? Bueno, realmente todo lo que corre a nivel del torrente sanguíneo, sabemos que ya como usted mencionó, existen 3 líneas celulares principales o esenciales, que son las células rojas, que se encargan de la oxigenación de los tejidos, las células blancas o glóbulos blancos, que son lo que es los peones o lo que es la línea de defensa, que frente a organismos bacterianos, virales, parásitos, alergias, cada uno, hay diferentes subgrupos de los blancos y cada uno tiene su función dependiendo de lo que ingrese al organismo. Y está la línea plaquetaria, aunque se le conoce como un fragmento celular, realmente se debería considerar una célula per se por el sinnúmero de funciones que cumple en nuestro organismo. Principalmente taponar la vía de salida de la sangre para constituir una muralla que evite las hemorragias. Tiene que ver exacto con la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, lo que es piel y mucosa, el sello inicial. Ya la segunda vía de lo que es completar esa coagulación lo hace la cascada, que no son más que las proteínas que se encuentran circulando en plasma, que ese es otro factor que tenemos a nivel de nuestra sangre. Ese plasma, que es el líquido una vez centrifugado, que tiene un color amarillo, es rico en hormonas, electrolitos, ahí corren las vitaminas y a la vez están las proteínas de coagulación, que también este producto puede ser procesado en un banco de sangre de manera individual y ser transfundido a un paciente. En muchas ocasiones, por la vía de las redes sociales, por vía pública, nos enteramos de que se necesita sangre para una transfusión, para una solución de un problema, de un paciente que está en sala de cirugía. ¿Qué condiciones debe tener un ser humano para ser donante? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, el protocolo, realmente lo primero debe ser oficialmente mayor de edad. Debe tener 18, como límite superior 65 años. Hay un grupo de jóvenes entre los 15 y los 18 que podría donar, pero con un consentimiento informado de sus padres o tutores, y a la vez debe pesar al menos 110 libras. Si cumple con el peso necesario, que es el peso adecuado para que una persona pueda someterse a la donación, ya que con la donación se extrae un volumen de sangre, y si pesa menos de las 110 libras, excedería el límite de lo normal para poder su cuerpo ajustarse, pues con ese peso mínimo ya podría calificar. Lo otro es estar sano en el momento, debe estar libre de cualquier proceso viral agudo, no puede tener fiebre, no puede estar usando antibióticos. Una persona que esté en condiciones generales bien. Ok, los factores prisa, tiempo que se necesita hacer una transfusión, ¿cómo se puede depurar la calidad de la sangre y no transmitirle un problema peor que el que se está resolviendo, un problema de hepatitis viral B o A? Ahí es que viene la parte preocupante. Realmente este tipo de campañas de lo que es hacer conciencia a la población en general de que donar es seguro, donar no te va a traer ningún inconveniente, siempre y cuando se lleven todos los estándares y se cumpla el escrutinio adecuado del donante, pues no le va a provocar ningún daño a la persona que done, porque eso es lo que garantiza que tengamos donantes voluntarios altruistas, no en el momento de emergencia, porque a veces no da tiempo, como usted dice, un paciente sangrando que tiene una lesión por un politrauma, un paciente durante un procedimiento quirúrgico que está sangrando activamente, a veces no da tiempo a ese escrutinio que necesita hacérsele al donante, aparte de la evaluación, aparte de estar seguro de que no le va a pasar nada al donante, tener las pruebas. Las pruebas no salen de inmediato y la única forma de garantizar sangre segura
es teniendo el tamizaje que se le hace a una unidad de sangre. ¿Qué tiempo puede durar una sangre conservada con los procedimientos, la temperatura y el lugar adecuado para poder ser usada posteriormente? Bueno, el tiempo de vigencia va a depender del tipo de anticoagulante que se use o la bolsa que se usa para reservar la unidad. En promedio son 35 días. Si en 35 días esa unidad no es utilizada, debe ser descartada. Ese es otro factor, que a veces si la unidad no se usó, pues se descarta. ¿Qué temperatura debe tener? Los bancos de sangre deben tener un monitoreo continuo asegurando que la temperatura debe oscilar entre 1 y 6 grados, no saliendo de esos rangos. La persona que ha recibido una donación, una transfusión de sangre, ¿qué se recomienda para mantener en observación la secuencia en el tiempo para la aparición de un problema de salud que no estaba en el momento de la transfusión? Bueno, sabemos que es un poquito estresante someterse a una transfusión. Lo primero es cuando se va a solicitar sangre, pues que sea en un centro avalado, que cumpla con todos los requisitos y todo el escrutinio de lo que es el donante para tener una sangre segura. Sí. Y lo otro es si ese riesgo pudiera estar, porque hay enfermedades que tienen periodo de ventana. Exacto. Que es el periodo en que yo estoy infectada, por ejemplo, y las pruebas salen negativas. Sí. Lo prudente es hacerlo a los 3 meses de la transfusión. Se puede repetir una prueba a los 6 meses y una al año. Eso sería, pero no es mandatorio, pero sí se pudiera hacer 3 meses, 6 meses y al año. El paciente con problemas hepáticos, principalmente que tienen la conjuntiva una coloración diferente en la misma piel, ¿qué observación debe tener el médico cuando ese paciente llega a una sala de donación, a un procedimiento? Una persona con hepatitis no debe donar. Es una condición. Pero hay elementos que no necesariamente al pasar por la analítica, por el examen de laboratorio, que el médico puede percibirse en el semblante, o en el ojo, claro, en la boca, en los tejidos. Con la simple inspección física uno puede detectar cosas en el donante. Inmediatamente, por eso hay un médico siempre en banco de sangre. Sí. Inmediatamente ahí se orienta al donante. Si no tenía conocimiento de que padecía alguna enfermedad de ese tipo, porque no solamente sería hepatitis, también están lo que son las hemoglobinopatías, que aquí en el país tenemos como las falsemias, entre otras. Falciforme. Exacto, hay combinaciones de falsemia con otras hemoglobinopatías estructurales y pueden tener un tinte ictérico, lo que queda en ese tipo de donantes, orientar y no se podrían aceptar. Pero la anemia falciforme, que es una característica de la idiosincrasia de un paciente, al hacer transfusión de ese paciente a un paciente que requiera transfusión y el tejido, ¿se transmiten elementos o eso corresponde a la misma característica del cuerpo del paciente del donante? Un paciente falsémico nunca calificaría para donar porque dentro de sus manifestaciones más frecuentes es una anemia severa. El glóbulo rojo de manera diferente, está deformado en forma de riñón. Exacto. Pero en la evaluación inicial, con la inspección, uno puede darse cuenta de muchísimas cosas y además una persona que va a donar se le hace primero una toma de muestra de hemoglobina. En esa toma de muestra de hemoglobina se hace una determinación rápida, como se hacen pruebas de glicemia por glucotest, que usted se da un pulloncito y ve cómo está su glicemia. Asimismo hay aparatos que detectan cómo está la hemoglobina y ese es el paso siguiente a aceptar el donante. O sea, nadie con anemia se somete a una donación. Y una persona con una enfermedad de ese tipo tiene características físicas. Es una persona ictérica, o sea, con el tinte amarillo en escleras, piel, una persona con un retraso de estatura, o sea, del desarrollo estatoponderal. Pueden tener un poquito de hepatoesplenomegalia, lo cual hace que su vientre se vea un poquito más aumentado de tamaño. Hay cosas que inmediatamente viendo al paciente pueden estar taquicárdico, hipotenso. Por eso todo lo que es la evaluación inicial del donante pues se hace, pero es muy raro recibir a alguien de ese tipo porque generalmente son personas que ya han tenido varios ingresos en hospitales y conocen de su condición. Vamos a hacer hincapié en motivar a la gente a que en el Día Mundial del Donante se prepare para estar disponible en un listado en la Cruz Roja o que se sepa que si tienen algún tipo de característica de sangre O negativo, con una sangre privilegiada para el que la necesita, no esté muy distante de esa situación. Bueno, realmente este llamado es para donar sangre de manera voluntaria, altruista, no esperar una condición álgica, dígase que alguien esté accidentado, alguien esté en una situación de enfermedad, para reclutar donantes o ir a donar. Sí. En sí es tener la sangre disponible de manera oportuna.
dígase que la sangre espera el paciente y no el paciente a la sangre, porque con eso salvamos muchísimas vidas. Bueno, básicamente ese enfoque. Muchísimas gracias, doctora Diana Ramírez, por haber estado con nosotros y más en este día tan especial. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con el contenido de Enfoque Matinal.